Bien, pues en relación a la cuestión de la política, la economía y la cultura en Mesopotamia, voy a grabar este vídeo para aquellos que no estáis pudiendo acudir a clase. Bien, nosotros en este tema, como sabéis, hemos estado tratando la cuestión del surgimiento de las primeras civilizaciones ligadas a la aparición de la agricultura de regadío en una serie de territorios en los que el ser humano fue capaz de controlar grandes ríos y de ponerlos a su servicio para regar las tierras, y para que surgiera esta agricultura, como digo, de regadío. Es el caso de la civilización egipcia con el Nilo, ¿no? La civilización india con el Indo y el Gades, o de la civilización mesopotámica ligada, vinculada a los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Y dentro de estas civilizaciones, de estas primeras civilizaciones llamadas civilizaciones fluviales, nosotros sobre todo hemos centrado nuestra atención en Mesopotamia, ¿no? Y de Mesopotamia vamos a hablar, comentando en primer lugar su economía, posteriormente su modelo político y finalmente cuáles eran las características de su cultura, ¿no? Comenzando por el primer punto, por el punto de la economía, evidentemente el modelo económico, la producción de riqueza en Mesopotamia estaba muy ligada al surgimiento de esta agricultura de regadío, que permitió un gran aumento de la riqueza agrícola, un gran incremento de la producción de alimentos, principalmente de cereales, que era lo que se cultivaba en esta civilización de mesopotámica, que permitió a su vez el surgimiento de otras actividades vinculadas en este caso a las ciudades. Es decir, de alguna manera, agricultura de regadío y surgimiento de la ciudad van de la mano. Porque si con la agricultura de regadío se lograba crear, producir más alimentos, ya no era necesario que todo el mundo se dedicara a actividades agrícolas y actividades ganaderas, sino que había un porcentaje creciente de la población que podía tener otros oficios artesanales, podía dedicar a la cerámica, a la producción textil, ¿no? O a la producción al comercio, ¿no? Y son estos sectores de población, pues no ligados a la agricultura, los que principalmente pasarán a vivir en ciudades, en núcleos urbanos, que contarán con una mayor población, que contarán con una mayor densidad de población que las áreas rurales, ¿no? De hecho, nosotros hemos visto cómo entre los sumerios son esas ciudades las que asumen el poder político, controlando, eh, dominando sobre los pueblos, sobre las aldeas de sus alrededores, ¿no? Ciudades como Ur, ciudades como Uruk o como Lagash. ¿Mm? Asimismo, de la economía de Mesopotamia hemos estado comentando en clase su activo comercio exterior con otros pueblos, principalmente con Egipto. Pero lo llamativo de este comercio exterior con otros pueblos es que se pudo realizar sin que existiera en aquel momento la moneda, sin que la moneda fuera descubierta por los mesopotámicos, sino que la actividad comercial se realizaba a través del llamado trueque. Trueque consiste en el intercambio de unos productos por otros, sin que medie esa especie de mercancía general que es la moneda, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, trigo y tú me das armas, ¿no? Así funciona, digamos, la lógica del trueque. Bien, por lo tanto, digamos, en economía, básicamente nosotros los aspectos que nos hemos centrado son en el surgimiento de la agricultura de regadío, una forma de producción más intensiva que la agricultura surgida durante el Neolítico, en la aparición de nuevas actividades ligadas al surgimiento de las ciudades, actividades de carácter artesanal,
y comercial, y al desarrollo de un comercio exterior entre Mesopotamia y otros pueblos, caso de Egipto, pero que tenía que llevarse a cabo a través del trueque porque todavía no se conocía, no conocían los mesopotámicos la moneda, el dinero, ¿vale? En cuanto a la política, ya hemos estado comentando que en estas primeras civilizaciones surgirá el Estado entendido como una organización capaz de controlar un territorio, y que se define por una serie de actividades como es el surgimiento del ejército, de la justicia y de las leyes, de la administración de las cosas o del orden público. Y estos primeros estados, parecidos en Mesopotamia, van a estar dirigidos por una figura que constituye una especie de rey, el llamado Patesi, ¿eh? Y este rey, digamos que alberga dos tipos de funciones. Por un lado, funciones que pudiéramos denominar como estrictamente políticas y que tienen que ver tanto con la dirección del ejército como con la administración de la justicia, es decir, la promulgación de leyes, como por la administración, o como incluso por la dirección de los grandes trabajos que se realizaban sobre los ríos y que estaban ligados a la agricultura de regadío, ¿no? La creación de los canales, de los diques, de las acequias que permitía aprovechar las aguas de estos ríos para poner en pie esa agricultura de regadío. Pero el patesi, el rey, no solo estaba ligado a funciones políticas, sino que también tenía una especie de carácter religioso. Era un jefe religioso. Incluso era considerado una suerte de intermediario entre los dioses y el pueblo y la comunidad. Alguien capaz de comunicarse con los dioses. Sin llegar a ser un ser divino, sin llegar a ser considerado un dios, sí que podemos decir que estaba más cerca de estos, en opinión de la sociedad mesopotámica, claro, que el común de los mortales, ¿no? Entonces el rey y el patesi albergaba, como digo, tanto funciones políticas como funciones religiosas. Era considerado un jefe religioso, ¿vale? Y luego respecto a la cultura de Mesopotamia, el tercero de los aspectos que os quiero comentar, nosotros para empezar hemos afirmado que estos eran unos pueblos con una religión politeísta. Este es un concepto que es importante entender. El politeísmo hace referencia a aquellas religiones en las que se cree en varios dioses. Poli significa mucho, teo significa Dios, por lo tanto politeísmo, muchos dioses, ¿no? Lo que contrasta con las religiones predominantes en la actualidad, como el cristianismo, como el islam o como el judaísmo, en los que se cree en un solo Dios, religiones monoteístas. La religión politeísta de los habitantes de Mesopotamia tendrá una importante influencia sobre la vida cotidiana, que se expresa, entre otras cosas, en la creación de templos considerados como una suerte de hogar de los dioses, ¿no? En la tierra. Bien, en cuanto a la cultura de Mesopotamia, es importante tener en cuenta, a su vez, la realización de toda una serie de innovaciones, de inventos, de descubrimientos de gran repercusión para la humanidad. Y entre estos destaca sobre todo el surgimiento de la escritura. Es en Mesopotamia donde por primera vez hay registro de textos escritos, ¿vale? Esa escritura practicada en Mesopotamia era una escritura cuneiforme. Esto significa que se realizaba sobre tablas de arcilla y permitió una mejor organización del comercio, empezar a fijar las leyes en textos, empezar a transmitir la historia a través de escritos y no solo mediante una tradición oral, e incluso con el tiempo también la realización de obras de carácter literario como poemas, ¿no? Ahí está el caso del célebre poema de Gilgamesh. Junto al surgimiento de la escritura hay que tener en cuenta también que
en Mesopotamia se realizaron una serie de avances y de descubrimientos científicos que permitieron incrementar los conocimientos del hombre, ¿no? El conocimiento. Entre esos descubrimientos científicos, entre ese desarrollo científico, destaca sobre todo los avances en el campo de las matemáticas y de la astronomía que permitieron la elaboración de los primeros calendarios. En otro orden también hemos estado hablando en clase del arte en Mesopotamia. Nos hemos referido a que este arte tenía dos grandes expresiones. Por un lado la arquitectura, es decir, el arte de levantar edificios, de construir edificios, y por otro lado la escultura. En cuanto a la arquitectura, había dos grandes tipos de construcciones, los templos y los palacios. Ambas se solían realizar en materiales blandos como ladrillos o adobes, ya que en esta región apenas existían piedras para emplear materiales duros. ¿Mm? De los templos de Mesopotamia destaca un elemento conocido como figurat, que es una especie de pirámide escalonada en varios pisos, ¿no? Y con una forma triangular, igual que las pirámides de Egipto que todos tenemos en nuestra cabeza, solo que estructurada en distintos pisos. En las diapositivas podéis ver imágenes de estos figurat, ¿no? De los palacios, deciros que tenían un recinto amurallado y eso tiene que ver con su carácter también de protección y de defensa frente a posibles ataques militares, pues ya sabéis que también de la mano de esta civilización pues se extiende la guerra y la violencia, ¿no? Por ejemplo, esas ciudades sumerias a las que he aludido antes, Ur, Lagash, Uruk, pues tenían frecuentes conflictos entre ellas, frecuentes guerras, y por este motivo, entre otros, los palacios van a estar amurallados, ¿no? Destacar también dos obras en este sentido, el Palacio de Khorsabad y el Palacio de Babilonia, a las que se hace referencia y de las que tengo imágenes en las diapositivas que os paso. Respecto a la escultura, es muy interesante fijarnos en una cuestión, y es que cuando de seres humanos nos refiramos, esta siempre va a representar o bien a reyes, o bien a nobles, o a otros personajes importantes. Y aquí de nuevo estamos observando cómo en estas sociedades se había extendido ya la desigualdad entre ricos y pobres, entre clases sociales, ¿no? Y cómo el arte era utilizado en este caso como un medio para afianzar el poder y la legitimidad de los de arriba, de los reyes, de los nobles, de los sacerdotes, ya que apenas vamos a encontrar registros artísticos en estas primeras civilizaciones de campesinos, de gente humilde, de gente normal, ¿no? Pero no solo la escultura de Mesopotamia representaba figuras de las élites, sino que también es muy interesante fijarnos en los llamados toros alados, que se representarán generalmente en relieve en las murallas de los palacios y que tenían la función de intentar proteger a estos de posibles incursiones, como si fueran una suerte de amuleto. Aquí volvemos a ver esa especie de función mágica que en algunos momentos ha tenido el arte y que encontramos también cuando estuvimos hablando del arte rupestre, visible en el hecho de que los hombres de la prehistoria que realizaban aquellas pinturas rupestres pensaban que estas les daban suerte eh, para cazar, para cazar, para cazar bisontes y otros grandes animales, ¿no? Bueno, pues en el caso de Mesopotamia, el toro alado también tenía esa suerte de función mágica consistente en proteger a los palacios, creían ellos, de posibles ataques, de posibles incursiones. Y sin más, aquí lo dejamos.